Las manos, surcadas por el mapa de 72 años de vida, se movían con una delicadeza que desmentía su edad. El dedal de plata, viejo y abollado, empujaba la aguja a través de un retal de terciopelo color noche, un tejido tan suntuoso que parecía absorber la escasa luz del taller. La cámara de mi memoria se aleja lentamente, revelando la figura entera de Elena Vargas, encorvada sobre su mesa de trabajo en la minúscula buhardilla del barrio de las Letras de Madrid. Su rostro, un lienzo de noble tristeza, estaba enmarcado por un moño de pelo blanco como la nieve. Fuera, la lluvia de otoño golpeaba el cristal de la ventana con una furia implacable, como si el cielo quisiera lavar la ciudad de sus pecados. Unos golpes secos, autoritarios, resonaron en la puerta de madera. Elena dio un respingo, la aguja suspendida en el aire. Se levantó, sus articulaciones protestando en silencio, y abrió. En el umbral, dos hombres de traje y un funcionario judicial con cara de pocos amigos. —¿Elena Vargas? —preguntó el funcionario, su voz tan fría como el metal de la placa que llevaba en la solapa. Elena asintió, el corazón encogiéndosele en el pecho. Notificación de desahucio. Dispone de 24 horas para desalojar el inmueble. El demandante es Vargas Designs S.L. Le tendió el papel. Las manos de Elena, que minutos antes danzaban sobre el terciopelo, ahora temblaban al sostener el sobre. Lo abrió. Sus ojos recorrieron las líneas impresas, frías e impersonales, hasta detenerse en el nombre del demandante. Vargas Designs S.L. La empresa de su hija, su Isabella. La cámara de mi mente se enfoca en ese nombre, luego en el rostro de Elena, donde la incredulidad se transformaba en una ola de comprensión tan devastadora, tan absoluta, que le robó el aliento. Ella le enseñó a sostener una aguja, a enhebrar el hilo de sus sueños. Su hija había usado ese conocimiento para clavarle un puñal en el corazón. Mientras los hombres echaban un vistazo rápido y despectivo a la habitación, llena de rollos de tela, patrones de papel y maniquíes silenciosos, mi mirada se detuvo en uno de ellos, el más antiguo, de madera oscura y gastada, colgando de su cuello, un cordón de cuero del que pendía un único dedal de plata, ennegrecido por el tiempo. Si te acercabas mucho, casi podías distinguir un grabado minúsculo, la sombra proyectada por una corona. Su hija creía que le había robado a su madre unos cuantos cuadernos de bocetos. No tenía ni idea de que el verdadero tesoro de Elena no estaba en el papel, sino en su nombre. Un nombre que todo el mundo de la moda llevaba 20 años buscando. La sombra. Ahora, mírame a los ojos y dime, si la persona que más amas en el mundo intenta borrarte de la existencia, ¿qué harías tú en mi lugar? Todo había comenzado con un sueño, pero no el suyo. El sueño era de Javier, mi marido. Javier era profesor de Historia del Arte, un hombre cuya pasión por la belleza solo era superada por el amor que sentía por mí. Él fue el único que vio más allá de la modista de barrio. En mis puntadas, él no veía un oficio, sino un arte. En mis diseños, no veía vestidos, sino esculturas vivas. «Eres mi sombra, Elena», me decía mientras yo trabajaba hasta altas horas de la noche. «Porque te escondes detrás de la verdadera belleza, la creas en silencio y dejas que otros brillen con ella». Yo me reía, creyendo que era solo la hipérbole de un hombre enamorado. Pero Javier era terco.
A principios de los 90, usó sus contactos en la universidad y en los círculos aristocráticos de Madrid para conseguirme un encargo imposible. 3 vestidos, anónimos. Uno para la soprano más famosa de España, para una gala privada en el Teatro Real. Otro para la esposa de un banquero, para una recepción en la embajada. El tercero para una marquesa cuya elegancia era legendaria. Me pagaron una fortuna, pero la única condición de Javier fue el secreto absoluto. Nadie debe saber tu nombre, insistió. El misterio es parte del arte. Trabajé durante meses en aquellos vestidos. No dormía. Vivía de café y de la emoción que sentía al ver cómo la seda, el organdí y el tafetán cobraban vida bajo mis dedos. Cuando los terminé, Javier los entregó personalmente. El resultado fue un estruendo silencioso. En los salones más exclusivos de Madrid, todo el mundo hablaba de aquellos vestidos. ¿Quién era el genio capaz de semejante proeza? Nació la leyenda de La Sombra, un diseñador o diseñadora fantasma cuyo talento rozaba lo sobrenatural. Las 3 clientas, mujeres de honor, cumplieron su palabra. El secreto se mantuvo, y Javier fue el único guardián del misterio. Pero un día, el corazón de Javier, tan grande y lleno de amor, simplemente dejó de latir, y con él se rompieron todos los hilos que me conectaban con ese mundo de glamour y susurros. La sombra se desvaneció, convirtiéndose en el enigma más codiciado de la alta costura. Y yo, Elena Vargas, volví a ser simplemente una viuda, una modista de barrio que remendaba bajos de pantalones y cambiaba cremalleras para sobrevivir, con el único consuelo de mi hija, Isabella. Isabella, mi niña, creció a la sombra, no de la leyenda, sino de la realidad. Vio mis manos agrietadas, las facturas sin pagar, el olor a polvo y naftalina de mi taller. Odiaba mi pobreza, como ella la llamaba. Pero en el fondo, lo que realmente envidiaba era mi talento. Lo veía en sus ojos cada vez que me observaba dibujar un patrón o drapear una tela sobre el maniquí. Tenía hambre de éxito, una ambición voraz que contrastaba con su falta de verdadero don. Sus diseños eran torpes, imitaciones sin alma de lo que veía en las revistas. Le faltaba la paciencia, la devoción, el amor por el tejido que es indispensable para este oficio. El catalizador de la tragedia no fue un gran evento, sino una pequeña humillación. A los 26 años, Isabella trabajaba como asistente en una boutique de lujo en el barrio de Salamanca. Un día, un famoso diseñador de la capital visitó la tienda. Isabella, en un arrebato de audacia, le mostró su carpeta de bocetos. Recuerdo que me lo contó por teléfono. Su voz temblaba de emoción. El diseñador, un hombre arrogante y cruel, apenas miró los dibujos. Los apartó con el dorso de la mano y delante de sus compañeras y clientas le dijo con una sonrisa despectiva: «Niña, la gente como tú no tiene ni gusto ni futuro. Has nacido para servir café, no para crear. Vuelve a tu agujero». Aquellas palabras la rompieron. La humillación pública fue un veneno que se le instaló en el alma. Esa noche, cuando volvió a casa, ya no era mi Isabella. Era una extraña con los ojos encendidos de furia y resentimiento. Vio que el único camino para vengar su orgullo herido, para demostrarle a ese hombre y al mundo que se equivocaban, no era trabajar duro, sino tomar un atajo. ¿Robar? Esa noche,
Mientras yo dormía el sueño agotado de los justos, ella se deslizó en mi taller. Se llevó los 5 álbumes de cuero donde yo había guardado los diseños de toda una vida. Cientos de bocetos, notas, ideas, mi alma entera dibujada en papel. A la mañana siguiente, cuando descubrí el taller revuelto y los álbumes desaparecidos, llamé a la policía. Isabella me abrazó, llorando lágrimas de cocodrilo. «Mamá, lo siento tanto. Han sido ladrones, se lo han llevado todo». Yo, en mi infinita ceguera de madre, la creí. Una semana después hizo las maletas. «He encontrado unos inversores, mamá», me dijo evitando mi mirada. «Me voy a Barcelona a montar mi propio taller». Me envió algo de dinero los primeros meses. Luego, los envíos se hicieron más esporádicos. Finalmente, cesaron. Mientras tanto, en las revistas de moda, un nuevo nombre empezaba a sonar con fuerza: Isabella Vargas. Su primera colección fue un éxito atronador. Los críticos la aclamaban como un prodigio, una revelación. Yo desde mi pequeño piso veía las fotos de sus desfiles y sentía un orgullo confuso, mezclado con una extraña punzada de familiaridad. Eran mis líneas, mis cortes, mi alma. Pero me negaba a creerlo. No podía ser. Mi Isabella no haría algo así. Mi mundo se fue encogiendo. Dejé de coser. La pena y una apatía profunda se apoderaron de mí. Las deudas empezaron a acumularse. Las cartas del banco se amontonaban en la entrada. Lo que yo no sabía era que, mientras yo me hundía en la miseria, mi hija, la flamante Vargas Designs S.L., estaba usando los beneficios de mis sueños robados para comprar el edificio entero donde yo vivía. Su plan era derrumbarlo y construir allí su tienda insignia, la joya de su corona. Un palacio de cristal y acero levantado sobre las ruinas de la vida de su madre. Pasaron 2 años. 2 años en los que Isabella Vargas se convirtió en un icono. Su rostro estaba en todas las portadas. En las entrevistas, siempre contaba la misma historia conmovedora, con los ojos llenos de una tristeza perfectamente ensayada. Todo se lo debo a mi madre. Era una humilde costurera, pero con un talento inmenso. Murió hace unos años y solo me dejó un par de cuadernos con sus bocetos. Mi marca es un homenaje a su memoria. Matarme en vida no le había bastado. Necesitaba borrarme también del pasado. Mientras el imperio de Isabella crecía, 2 personas, en 2 puntos distintos de Madrid, empezaron a sospechar. El primero era Julián Croft. A sus 60 años, Croft era el crítico de moda más temido y respetado de España. Se había retirado, harto de la mediocridad reinante, pero la repentina aparición de Vargas Designs le obligó a volver al ruedo. Había algo en los diseños de Isabella que le fascinaba y le desconcertaba a la vez. Era la madurez, la profundidad, la sabiduría de una mano que ha cosido durante décadas, no la audacia de una principiante. Era como escuchar a una niña de 10 años componer sinfonías con la complejidad de Beethoven. Simplemente no cuadraba. La segunda persona era Sofía Rivera, una joven periodista de 26 años que trabajaba para un suplemento de moda online. Era ambiciosa, inteligente y estaba obsesionada con una historia que todos consideraban un caso cerrado: el misterio de la sombra. Llevaba meses investigando, chocando contra un muro de silencio.
Nadie sabía nada. Las 3 clientas originales habían fallecido o eran demasiado viejas y leales para hablar. El rastro se había enfriado 20 años atrás. Pero Sofía no se rendía. Consiguió, a través de un contacto, acceder a los archivos personales de la gran soprano, custodiados por su familia. Pasó semanas revisando cajas polvorientas de cartas y documentos, hasta que un día, en una carta personal dirigida a una amiga íntima, encontró la frase que lo cambiaría todo. Querida amiga, sobre el vestido del que todo el mundo habla, te confieso el secreto. Me lo entregó personalmente el profesor de historia Javier Vargas, un hombre encantador que me suplicó que mantuviera el nombre de su esposa, mi costurera, en el más absoluto anonimato. Una mujer prodigiosa. Vargas. El apellido resonó en la mente de Sofía como una campana. Vargas. Como la nueva estrella de la moda, Isabella Vargas. La conexión era demasiado fuerte para ser una coincidencia. Mientras tanto, mi pequeño mundo se derrumbaba. Recibí el primer aviso de impago del alquiler. Luego el segundo. La dueña del piso, a quien no conocía, se negaba a hablar conmigo. Todo se gestionaba a través de una agencia inmobiliaria impersonal. Un día mi viejo amigo Mateo, el dueño de la tienda de telas donde yo había comprado durante 40 años, vino a verme. Mateo tenía 75 años y ojos que habían visto todos los colores y texturas del mundo. Traía una revista de moda bajo el brazo. La abrió sobre mi mesa. En la página central, a todo color, un reportaje sobre la última colección de Isabella Vargas. «Elena, mírame», dijo Mateo con su voz grave y amable. «Sé que es duro, pero tienes que ver esto». Miré las fotos, y entonces lo vi. No solo los diseños, que eran inconfundiblemente míos. Vi un detalle, una puntada casi invisible en el cuello de un vestido, una técnica que yo misma había desarrollado para que la costura fuera imperceptible. Mi punto ciego de la sombra, como Javier la llamaba en broma, era mi firma. Mi huella dactilar. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, silenciosas y amargas. Cayeron sobre el papel cuché, emborronando el rostro sonriente de mi hija. «Tenemos que hacer algo, Elena», insistió Mateo. «Denunciarla, contarlo todo». Negué con la cabeza. El llanto me ahogaba. «No puedo, Mateo. No puedo destruir a mi propia hija. Es mi sangre». La maquinaria de la moda, sin embargo, no se detenía. Isabella organizó un preestreno exclusivo de su nueva colección para un grupo selecto de críticos y compradores. Julian Croft estaba allí. Mientras las modelos desfilaban, sus ojos de halcón no se perdían ni un detalle. Cuando vio un vestido con aquella costura imposible en el cuello, la misma que había visto años atrás en una exposición sobre los trajes de la gran soprano, se levantó. Al terminar el pase, se acercó a Isabella. «Enhorabuena, señorita Vargas», dijo con una cortesía gélida. «Una colección impecable. Solo una pregunta técnica, si me permite. Esa puntada ciega en el cuello del vestido de noche es extraordinaria. ¿Podría explicarme la técnica? Nunca he visto nada igual, salvo en las creaciones de La Sombra». Isabella se puso pálida. Balbuceó algo sobre secretos de taller y técnicas heredadas. Su nerviosismo era palpable. Para Julian Croft, aquella respuesta evasiva fue la confirmación de todas sus sospechas. Aquella chica era un fraude. Mientras tanto,
La investigación de Sofía la llevó al barrio de las letras. Preguntando por un profesor de historia llamado Javier Vargas, acabó inevitablemente en la tienda de telas de Mateo. Le mostró la carta. Mateo, al ver que las intenciones de la periodista eran honestas, que no buscaba el escándalo sino la verdad, le contó todo. Le habló de mí, de mi talento, de mi dolor, de la traición de Isabella. Le habló de la sombra. Las piezas del puzzle encajaron. El artículo de Sofía estaba casi listo. Pero faltaba el golpe final. Y ese golpe llegó una mañana lluviosa de otoño, el día en que Isabella, a través de sus abogados, ejecutó la orden de desahucio contra su propia madre, el día en que me echaron a la calle para construir su palacio. Fue Mateo quien me recogió del portal, destrozada, con una pequeña maleta y mi viejo maniquí de madera como únicas posesiones. Me llevó a su casa, al pequeño cuarto de invitados que olía a alcanfor y a amistad verdadera. El círculo de la injusticia se había cerrado, pero el de la verdad apenas comenzaba a girar. La Semana de la Moda de Madrid, el evento más importante del año, y en su centro, el desfile de Vargas Designs, anunciado como el acontecimiento de la década. Isabella estaba en la cima del mundo. Había alquilado el Palacio de Cristal del Retiro, un escenario espectacular para su coronación definitiva. La prensa internacional, los compradores más importantes, las celebridades, todo Madrid estaba a sus pies. En el backstage, Isabella, vestida con un traje blanco impoluto, daba órdenes con una seguridad aplastante. Estaba a punto de presentar su obra maestra, la colección que la consagraría como una leyenda viva. Mientras tanto, en un modesto piso del barrio de las Letras, se libraba otra batalla. Sofía Rivera le había entregado toda su investigación a Julián Croft. La copia de la carta de la soprano, el testimonio grabado de Mateo, fotos antiguas mías en mi taller que Mateo guardaba como un tesoro. Croft, con todas las pruebas sobre la mesa, sintió una rabia fría. No era personal. Era una cuestión de principios. El arte no podía ser profanado de esa manera. Tenía un plan. El eslabón más difícil era yo. Mateo pasó toda la tarde intentando convencerme de que fuéramos al desfile. «No, Mateo, por favor, no puedo soportarlo», le suplicaba yo, acurrucada en un sillón. «Elena, escúchame», me dijo, arrodillándose frente a mí. «No te pido que luches por venganza, ni siquiera por justicia. Te pido que vayas para que veas con tus propios ojos en qué se han convertido tus sueños, para que puedas decidir si quieres dejarlos ir para siempre o si quieres recuperarlos. Tienes que cerrar este ciclo, por ti». Sus palabras, llenas de una lógica aplastante y un cariño inmenso, derribaron mis últimas defensas. Acepté. Nos vestimos con nuestra mejor ropa, que no era más que ropa sencilla y limpia, y nos dirigimos al retiro. Entramos como dos fantasmas, dos ciudadanos anónimos en medio del lujo y el glamour. Nadie nos prestó atención. Encontramos dos asientos vacíos en la última fila, en la penumbra. Desde allí podía ver la pasarela iluminada, el logo de Vargas Designs, proyectado en una pantalla gigante. El logo con mi apellido. Sentí un nudo en el estómago. El desfile comenzó. La música electrónica retumbaba en el espacio. Una tras otra, las modelos desfilaban luciendo mis creaciones. Mis vestidos de noche, mis trajes de chaqueta, mis abrigos,
Eran mis hijos, vestidos por extraños, caminando bajo una luz que no les pertenecía. Cada vestido que pasaba era una puñalada. Mateo me apretó la mano, dándome fuerzas. El final fue apoteósico. La última modelo apareció con un vestido de novia espectacular, una cascada de seda y organza que yo había diseñado una noche de insomnio, soñando con la boda que Isabella nunca tuvo. Pero no era una modelo, era la propia Isabella. Caminó por la pasarela, radiante, hermosa, una mentira perfecta. El público se puso en pie. La ovación fue ensordecedora. Isabella tomó un micrófono, sus ojos brillando de lágrimas fingidas. Gracias, gracias a todos. Comenzó su discurso. Quiero dedicar este triunfo, el momento más feliz de mi vida, a la persona que me lo ha dado todo. A mi inspiración, a mi maestra, a mi difunta madre, Elena Vargas. En ese preciso instante, una figura se levantó de la primera fila y subió con calma a la pasarela. Era Julián Croft. Se situó junto a Isabella y cogió el micrófono que le ofrecía un asistente. El murmullo del público se convirtió en un silencio expectante. «Buenas noches», dijo Croft, su voz resonando en todo el pabellón. «La señorita Vargas tiene razón en dedicar este triunfo a su inspiración, pero se equivoca en un pequeño detalle». Hizo una pausa dramática. Su inspiración, la verdadera creadora de todo lo que han visto esta noche, no solo está viva, sino que se encuentra en esta sala, y por cierto, fue desahuciada de su casa por orden de la señorita Vargas la semana pasada. El shock fue total. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Isabella se quedó paralizada, su sonrisa congelada en una máscara de horror. En la pantalla gigante, el logo de Vargas Designs fue reemplazado por una imagen, una copia de la orden de desahucio con la firma de los abogados de Isabella. Luego, una foto mía, joven, en mi taller, junto a un boceto idéntico al del vestido de novia que llevaba Isabella. «¡Es mentira!», gritó Isabella, perdiendo el control. Su voz se volvió un chillido histérico. «Todo es mentira. Es una conspiración. Esa mujer no es nadie. Es una vieja amargada que no sabe ni coser un botón. Todo esto lo he creado yo. Yo». Su negación desesperada era la prueba más evidente de su culpabilidad. La gente empezó a abuchearla. El caos se apoderó del desfile. Y entonces, Mateo me puso una mano en la espalda. «Ahora, Elena. Es tu momento». Me levanté. Mis piernas temblaban, pero caminé. Salí de la oscuridad de la última fila y avancé por el pasillo central hacia la luz de la pasarela. La gente se apartaba a mi paso, susurrando. Subí los escalones. No miré a mi hija. No miré a Julián Croft. No miré al público. Mis ojos se fijaron en un maniquí de costura que formaba parte de la decoración, al borde del escenario. Me acerqué a él. En una mesita auxiliar había retales de tela y alfileres. Cogí un trozo de satén de seda, de un color champán pálido. Y en medio de un silencio sepulcral, roto solo por los sollozos de mi hija y los flashes de las cámaras, mis manos comenzaron a trabajar. No necesité aguja ni hilo, solo mis dedos y un puñado de alfileres. Mis manos, que conocían el lenguaje secreto de la tela, empezaron a doblar, a plisar, a pellizcar, a esculpir. En 60 segundos, ante los ojos atónitos de cientos de personas, creé sobre el maniquí una de mis señas de identidad,
una de las técnicas que los críticos habían llamado música congelada. Un drapeado en cascada, perfecto, complejo, de una belleza que cortaba la respiración. Fue un acto silencioso, un acto de creación pura, la demostración definitiva, más poderosa que cualquier documento, más elocuente que cualquier discurso. Cuando terminé, retrocedí un paso. El silencio en el palacio de cristal era tan denso que se podía tocar. Entonces, un hombre en la segunda fila, un viejo comprador de Harrods, se puso lentamente en pie y comenzó a aplaudir. A él se unió una mujer, luego otro, y en cuestión de segundos, todo el pabellón estalló en una ovación atronadora, un tsunami de sonido que no iba dirigido a la estrella caída, sino a la anciana vestida con sencillez que acababa de reclamar su trono sin pronunciar una sola palabra. Isabella, de rodillas en el suelo, levantó la vista. Vio el maniquí, vio a la multitud aplaudiéndome a mí, y en ese instante comprendió que no había perdido una colección, ni una marca, ni su fama. Había perdido su alma. Su derrumbe fue total, absoluto, irrevocable. El escándalo fue mayúsculo. Al día siguiente, no se hablaba de otra cosa. La sombra resurge de sus cenizas. El fraude de Vargas Designs. La madre a la que robaron los sueños. La carrera de Isabella se desintegró en cuestión de horas. Los inversores la abandonaron. Las tiendas cancelaron sus pedidos. El nombre Vargas Designs, que había sido sinónimo de éxito, se convirtió en sinónimo de vergüenza. El imperio se derrumbó como un castillo de naipes. Me llovieron las ofertas. Las casas de moda más importantes del mundo querían contratarme. Ofrecían cifras astronómicas para que diseñara para ellos. Pero yo las rechacé todas. Nunca había buscado la fama, y no iba a empezar ahora. Solo quería una cosa: mi casa, mi pequeño taller, mi vida. Fue el director del Museo del Traje de Madrid quien me ofreció la solución. No me pidió que diseñara, sino que enseñara. «Señora Vargas», me dijo con un respeto que me conmovió. «Su conocimiento es un tesoro nacional. Le rogamos que imparta una única clase magistral. Las técnicas de la sombra, el arte perdido. El museo entero está a su disposición». Mateo me convenció. «No es por la fama, Elena, es por la independencia. Es tu oportunidad de recuperarlo todo por ti misma». Acepté. La clase magistral fue un éxito sin precedentes. Se vendieron todas las entradas en minutos. Durante 3 horas hablé. No de mi vida ni de mi hija. Hablé de telas, de hilos, de patrones. Enseñé mi punto ciego, mis técnicas de drapeado, los secretos que Javier tanto admiraba. El generoso honorario que recibí del museo fue suficiente para liquidar la hipoteca que mi hija había contraído sobre mi edificio y saldar todas mis deudas. Por primera vez en muchos años, fui dueña de mi casa y de mi destino. Con el dinero que sobró, hice lo que siempre había soñado. Transformé mi pequeño taller en una escuela. La escuela Taller La Sombra, para chicas jóvenes y con talento, pero sin recursos para estudiar en las grandes escuelas de diseño. Mi legado no serían vestidos en un museo, sino el conocimiento en las manos de una nueva generación. El descenso de Isabella fue tan rápido y brutal como su ascenso. Lo vi desde la distancia, en los ecos que me llegaban. Primero el humillante intento de encontrar trabajo. Entró en un pequeño taller de confección en Malasaña.
La dueña, una mujer de mi edad, la reconoció al instante. «No contratamos a ladronas», le dijo señalándole la puerta. «Largo de aquí». Luego, la caída al fondo. La vi una tarde desde la ventana de mi taller. Estaba en la casa de empeños de enfrente. Vi cómo se quitaba el reloj de la muñeca, un reloj de oro que yo le había regalado por su 18º cumpleaños, y se lo entregaba al prestamista. Salió con un puñado de billetes arrugados en la mano y la mirada perdida. Con ese dinero pagó el alquiler de una habitación miserable en un suburbio del sur, un lugar sin luz y sin esperanza. La última etapa de su caída fue también el primer paso hacia su redención. Sin dinero y sin opciones, encontró trabajo en una fábrica textil en las afueras. Un trabajo anónimo, mecánico. 12 horas al día cosiendo etiquetas en prendas de producción masiva por un sueldo miserable. Un día, durante su pausa para el almuerzo, vio a una de sus compañeras, una mujer mayor, inmigrante, con el rostro surcado por el cansancio, pero iluminado por una extraña dignidad. La mujer no estaba comiendo. Estaba reparando un desgarro en una prenda cara que había sido devuelta. Con una aguja y un hilo que sacó de su bolsillo, con una paciencia y un amor infinitos, realizó una costura tan perfecta, tan invisible, que era una obra de arte en sí misma. Isabella se quedó mirando aquellas manos expertas, aquel rostro concentrado, aquella devoción por un trabajo humilde. Y en esa mujer anónima, por primera vez, vio de verdad a su madre. Comprendió la distancia abismal que existía entre el brillo falso de la fama robada y el honor silencioso del trabajo bien hecho. Algo se rompió dentro de ella. Su orgullo, su ambición, su coraza de resentimiento. Y lloró. Lloró como no había llorado nunca, no por autocompasión, sino por un arrepentimiento puro y devastador. Pasó un año. Mi escuela prosperaba. El sonido de las máquinas de coser y las risas de mis alumnas llenaban la casa de vida. Una noche, mientras recogíamos, llamaron a la puerta. Abrí. En el umbral estaba Isabella. Parecía otra persona, sin maquillaje, con el pelo recogido en una coleta sencilla, vestida con ropa barata y gastada. Estaba más delgada, pero en sus ojos ya no había dureza, solo un vacío inmenso y una súplica silenciosa. No se atrevía a mirarme a la cara. Sus ojos estaban fijos en el suelo. «¿Puedo...?» Su voz fue un susurro apenas audible. «¿Puedo quedarme a mirar? Quiero aprender, de verdad». La miré durante un largo rato. Vi a la niña que había acunado, a la joven que me había traicionado y a la mujer rota que tenía delante. No hubo palabras de perdón, no hubo abrazos. Era demasiado pronto para eso. Pero lentamente di un paso a un lado y le hice un gesto para que entrara. Ella entró en silencio en el taller, el lugar donde había nacido y que ella misma había intentado destruir. Se quedó de pie en un rincón, simplemente observando. La historia no había terminado con un final feliz, sino con un comienzo difícil. El perdón aún no se había concedido, pero la puerta, por fin, se había abierto. Mi historia, la que me robaron, por fin ha encontrado su voz en este relato. Quizás te ha hecho sentir rabia, tristeza o esperanza. Ahora la tuya quiere ser escuchada. Cuéntame. Dime desde qué ciudad me estás escuchando.